Delphias Audiolibros presenta, Halo, Oblivion. Una novela impresa escrita por Troy Denning, lanzada el 24 de septiembre de 2019, es la secuela de Halo, Silent Storm y la tercera entrega de la serie A Master Chief Story. Capítulo 10. 1041 horas, 7 de junio de 2526, calendario militar. Cañón serpentino, autopista olvidada. Montañas de la desesperación, planeta Neterop, sistema Efira. El equipo azul no tenía elección. La autopista olvidada tenía más curvas que una botella de Klein, pero en general conducía en la dirección correcta, y la pendiente a lo largo de su superficie lisa era más rápida que la de atravesar cientos de profundos barrancos. Aún así, el HUD de John mostraba que en realidad habían recorrido 47 kilómetros en tierra, pero solo avanzaron 23 kilómetros hacia la golpe de suerte. Esa era una mala proporción. Habían estado viajando ya 2 horas, y eso significaba que tenían por lo menos 3 horas más de duro trabajo por delante. Asumiendo que la proporción no se moviera más contra ellos. La autopista se había alejado de la cuenca de espejismos y había entrado en una estrecha garganta. A un lado de la carretera, el cañón se hundía cientos de metros en una brillante cinta azul que probablemente era solo un espejismo. Al otro lado, una cara escarpada de roca neis con banda se elevaba a una distancia similar antes de terminar bajo un sombrío dosel de nubes. Kelly estaba en la punta, 300 metros por delante de John, su pequeña imagen ondulando en el calor. A medida que guiaba al equipo hacia el interior de la garganta, los interminables desprendimientos de polvo dieron lugar a montículos desbordantes que se derramaban por los barrancos adyacentes. Los montículos desbordantes se hicieron cada vez más pequeños, hasta que el camino se llenó solo de polvo azotado por el viento, e incluso eso pronto se diluyó en la nada y expuso un lecho de adoquines triangulares, la prueba final, si hubieran necesitado alguna, de que la autopista del olvido era un nombre apropiado. Los bloques eran del color del hueso blanqueado, ahuecados y desgastados por el calor y la edad. El equipo azul se adentró más en la garganta. En la mayoría de los otros planetas, un cañón debería ser sombreado y fresco. Aquí, la temperatura subía constantemente. Kelly pronto se volvió invisible. John comenzó a dudar que el primer pelotón y la tripulación del merodeador pasaran por esto sin ninguna protección. Las paredes oscuras eran un sumidero de energía natural, recogiendo y reteniendo el calor como ladrillos en un horno. Cuando la oscuridad cayera, lo irradiarían de nuevo al cañón, y John dudaba que el camino se enfriara notablemente hasta bien entrada la noche. Cuando sea que eso ocurriera. Levantó la vista entre los bordes del cañón, buscando en el cinturón torcido del cielo marrón la mancha blanca del sol de Neterop. Apenas se había movido en toda la mañana. Por lo que John sabía, la luz del día en Neterop podría durar 20 horas. Un mensaje de su computadora de a bordo apareció en el HUD. El seguimiento solar indica que la luz del día en esta latitud dura 23 horas, 5 minutos. John sintió que su aliento se agitaba y se dio cuenta de que estaba apretando la mandíbula. Sus ritmos circadianos iban a ser masivamente interrumpidos. Todo en Neterop era increíblemente hostil a la vida humana. ¿Quién hace esto? Fred estaba 400 metros detrás de John, en la parte trasera de la formación, así que su voz se oyó en el canal del equipo. Debe ser específico, dijo Linda. ¿Quién hace qué? ¿Quién construye una autopista a mitad de camino de un acantilado? Dijo Fred. O bien debería discurrir a lo largo del fondo del cañón, o debería subir por el borde. ¿Por qué hacerla a un lado de un acantilado, especialmente en una piedra tan dura como esta? Sigues esperando que los alienígenas piensen como los humanos, dijo John. ¿Qué te hace pensar que fue construida por alienígenas? Eso es bastante obvio, ¿no? Kelly respondió. Ningún humano construiría una carretera a mitad de camino de un acantilado. Fred gimió, y ellos continuaron corriendo. Las curvas del cañón se hicieron más agudas y frecuentes, los barrancos afluentes se estrecharon y se hicieron más escarpados. La temperatura siguió subiendo y la visibilidad disminuyó aún más. John hizo que el equipo redujera su espaciamiento a 200 metros para poder mantener contacto visual, luego 150. Después de 15 minutos más, el LED de estado de Kelly parpadeó 2 veces en rojo, la señal para que se detuviera mientras ella verificaba algo. Todo el mundo parpadeó en verde para reconocerlo. John se protegió la espalda acercándose a la cara del acantilado, luego se arrodilló y miró el cinturón sinuoso del cielo en busca de las Banshees que se acercaran. Hace un mes, una garganta serpenteante habría sido el último lugar donde esperaba ser bombardeado. Pero el Covenant no enfrentaba las mismas limitaciones técnicas que el UNESC, como había sido evidente en Mesra. Puede que no lo creas, dijo Kelly, pero creo que alguien dejó marcas de distancia en el camino. Cuando se trata del Covenant, creo cualquier cosa, dijo John. A pesar de los estrechos confines de la garganta,
no era un lugar ideal para una emboscada. Las escarpadas paredes no dejaban lugar para que los atacantes se escondieran excepto en el borde, donde sus ángulos de disparo serían tanto imposibles como de largo alcance. Y con todas las curvas de la carretera, sus objetivos estarían a unos pocos pasos de estar cubiertos. ¿Qué estás mirando? Salpicaduras de roca, dijo Kelly. Dispersas a lo largo de la carretera. ¿Te sorprende que las rocas caigan de los acantilados? Preguntó Linda. Lo hago cuando son de otro color de roca, respondió Kelly. Y un tipo diferente. Los acantilados son marrones, granialars y muy duros. La roca que estoy viendo es negra y polvorienta, y hay muchos trozos con marcas de fracturas en forma de concha. Creo que podría ser carbón. John se alejó lo más posible de la cara del acantilado sin salirse de la autopista, y luego estiró el cuello hacia atrás. La refracción de la luz no era tan pronunciada cuando miraba hacia el cielo, porque la temperatura del aire directamente encima no era muy diferente de donde estaba parado, y tenía una vista decente de la cima del cañón. Por lo que pudo ver, Kelly se había detenido al principio de una curva pronunciada, donde el cañón giraba a la derecha y continuaba durante un par de cientos de metros antes de volver a inclinarse en la dirección opuesta. Si se cumplía la forma, se devolvería una distancia igual, completando uno de los serpenteos de arco iris que obligaban al equipo azul a recorrer 2 o 3 kilómetros por la carretera por cada kilómetro que avanzaba hacia el objetivo. John amplió la imagen. Había algo de brillo cerca del propio borde, donde la roca retenía el calor del sol de Neterop, pero podía verlo suficientemente bien como para darse cuenta de que el borde tenía un filo limpio. No había bordes irregulares ni protuberancias que sugirieran que la roca neis del cañón estuviera recubierta por una veta de carbón, ni por ningún otro tipo de piedra. Lo que significa que esos trozos negros eran inexplicables. La última cosa que John quería hacer era interrumpir su marcha para investigar un montón de rocas que yacían en una calzada que probablemente no habían sido usada en milenios. Pero si las rocas no hubieran venido del acantilado, eso hacía que su presencia fuera un misterio, y en territorio hostil, lo que no podía ser explicado no podía ser ignorado. Será mejor que lo comprobemos, dijo John. Linda, acércate y cubre el borde del cañón por encima de esas rocas. Si es una emboscada, verás sus cabezas aparecer cuando se den cuenta de que no funcionó. El LED de Linda parpadeó en verde. Fred. Ya me estoy moviendo, contestó Fred. Iré 3 barrancos hacia atrás. Afirmativo, dijo John. Kelly y yo subiremos al segundo. Los LEDs de Fred y Kelly parpadearon en verde. Todos sabían qué hacer. Al acercarse sigilosamente a una emboscada, nunca era inteligente hacer el primer acercamiento obvio. Un enemigo hábil tendría centinelas buscando un ataque por el flanco, así que era mejor avanzar desde una dirección inesperada. John y Linda se cruzaron sin intercambiar ni siquiera un asentimiento. Si el enemigo estaba al acecho, y si ese enemigo podía verlos, cuanto menos tiempo se les diera para adaptarse, mejor. John corrió 1 kilómetro hasta el segundo barranco y comenzó a subir. La roca neis era buena, sólida e inquebrantable, pero el barranco en sí era empinado y muy estrecho, subiendo hasta el borde del cañón a más de un 60% de inclinación. Empujó sus manos y sus botas contra los lados opuestos y subió al estilo de una chimenea, usando la contrapresión para evitar el tedioso proceso de búsqueda de huecos para los dedos y los pies. Cuando llegó a la parte superior del borde, ya respiraba con dificultad, y el sistema de control ambiental de la Mjolnir estaba trabajando duro para mantenerlo fresco. John enroscó sus dedos sobre la parte superior y apoyó ambas botas contra la pared opuesta, luego levantó cuidadosamente su casco para echar un vistazo. Lo que encontró fue un calor resplandeciente tan denso que solo vio formas de jarrones verdes, presumiblemente de follaje, bailando sobre piedra negra ondulada. Azul 2, estado. Avanzando hacia tu barranco, dijo Fred. Nada me ha disparado todavía. John miró por encima de su hombro y vio una figura cuadrada, de color azul pizarra a 30 metros de distancia, avanzando a través del presunto follaje. La distorsión visual a nivel del suelo era tan grave que no se podía percibir nada sustancial. La figura parecía estar encorvada a unos 2/3 de la altura normal de Fred, lo que ponía su casco al mismo nivel que la parte superior de las formas de jarrón. Presumiblemente, eso era lo suficientemente alto como para librarse de lo peor de la refracción. John se arrastró fuera del barranco, luego sacó el BR-55 de su espalda y lentamente se levantó a una elevada posición de cuclillas. El calor disminuyó lo suficiente como para que viera que las formas de jarrón eran en realidad una especie de planta. Tal vez. Las hojas triangulares no tenían tallos. En cambio, crecían directamente del suelo en anillos apretados y concéntricos que estaban tan perfectamente formados que hicieron que John se preguntara si eran crecimientos cristalinos en lugar de plantas. Pero el centro de cada hoja estaba hinchado, y los bordes tenían pequeñas púas en forma de gancho que no parecían muy minerales.
Un marcador de amigo apareció en el rastreador de movimiento de John cuando Fred se acercó por detrás de él. John miró hacia el barranco y vio a Kelly 100 metros más abajo, subiendo rápidamente. No veía ninguna buena razón para que el Covenant lanzase una emboscada desde aquí arriba en la meseta, pero tampoco veía una fuente de los oscuros salpicones de roca de los que ella había informado. Todavía tenían que pasar el tiempo e investigar. Azul 2, avance paralelo al borde del cañón a 100 metros, dijo John. Avanzaré a los 50. Kelly se encargará de la retaguardia, manteniéndose agachada y fuera de la vista. Un trío de LEDs parpadeó en verde, a pesar de estar en el cañón. Linda también estaba reconociendo la transmisión, y John se puso en camino a través de la meseta. Las plantas cristalinas tenían un hábito ensanchado que dejaba solo alrededor de medio metro entre sus coronas. Cada vez que John rozaba una hoja, ésta se rompía, y la herida rezumaba savia verde. La hoja se rompía, y luego los fragmentos se elevaban en diminutas plumas de gasa que lo hacían preguntarse si los arbustos eran plantas, animales o minerales, o de alguna manera las tres cosas. Avanzó 50 metros a la vez en una elevada posición agachada, luego se elevó a su altura máxima para echar una rápida mirada alrededor antes de bajar de nuevo a la maleza y continuar hacia adelante. Después de 900 metros, vio una línea de plantas de cristal rota que se cruzaba en su camino en un ángulo. Señaló a Fred y Kelly para que se detuvieran, y luego permaneció agachado, vigilando durante 5 minutos completos en caso de que hubiera un alienígena cerca, tratando de atraerlo a una emboscada. Finalmente, cuando no vio ninguna señal de problemas, habló por el canal del equipo. Hay una especie de sendero a 10 metros de mi posición. Voy a comprobarlo. Recibió un trío de destellos verdes, luego se levantó lentamente y examinó el área más de cerca. El borde del cañón estaba a 50 metros a su izquierda, apenas comenzando una suave curva hacia la derecha mientras seguía el arco donde Kelly había visto las salpicaduras de roca en el camino. Sabía que Fred estaba a 50 metros a su derecha, escondido demasiado bien para ser visto incluso cuando John sabía exactamente dónde mirar. Ni siquiera se molestó en mirar detrás de él. Kelly estaba allí en alguna parte, vigilando tanto a él como a Fred, pero estaría mejor escondida que Fred. John volvió a agacharse, y luego avanzó hasta la línea de las plantas de cristal rotas. En realidad, era más bien un surco, con una franja de 1/4 de metro de ancho de tocones de hojas que iba desde el interior de la meseta hacia el sospechoso arco, o tal vez se alejaba del arco. No había forma de saber en qué dirección se dirigía su misterioso viajero. Unos pocos metros más abajo, es decir, hacia el cañón en la mente de John, toda una planta de cristal había sido aplastada. Se acercó y encontró una impresión redonda, del tamaño de una mano, en los tocones de las hojas. Parecía haber una cresta elevada en el centro, tal vez donde había una grieta en la almohadilla. John examinó el suelo en cada dirección. Lo que sea que hubiera aplastado la planta habría recogido una gran cantidad de savia verde. Así que, si podía encontrar una mancha o dos, podía rastrear en qué dirección había estado viajando la cosa. No descubrió nada durante 3 metros en ambas direcciones. O tenía una zancada muy larga, o la savia no se desparramaba. Ambos parecían bastante improbables. John se levantó de nuevo a su altura completa, intentando ver si podía ver la fuente del sendero. En cambio, encontró un segundo sendero, a unos 4 metros de distancia y paralelo al primero. Exactamente paralelo, como si hubiera sido hecho por una segunda pierna. Lo que sea que haya dejado la evidencia era mucho más grande de lo que John se había dado cuenta. Bajó de nuevo al suelo agazapado. Azul 2, todavía tienes ese puntal. ¿Te refieres a la pata de araña? Quiero decir, ven aquí, dijo John. Necesito que mires algo. John pasó un par de minutos buscando más pistas en el sendero. Encontró otra huella en un hueco lleno de polvo, pero era tan redonda como la primera. No había forma de saber en qué dirección estaba apuntando, y no quedaba savia verde. Fred salió de la maleza, con el puntal en la mano, y se arrodilló junto a la huella. Mostró la parte inferior de la almohadilla, mostrando que coincidía perfectamente en tamaño y forma, y luego miró hacia arriba. ¿Qué te parece eso? ¿Aún crees que estaba viendo cosas allá atrás? No estoy seguro de lo que viste. John se agachó y tomó el puntal, tratando de determinar si había una manera de saber en qué dirección apuntaba el rastro, y luego preguntó, ¿podría haber sido algún tipo de vehículo todoterreno del Covenant? Claro, dijo Fred. Excepto que creo que llevaba niños, no alienígenas. ¿Puedes decir eso desde 500 metros? Preguntó John. No pudieron haber sido Grants. No. No parecía que llevasen máscaras de respiración. O tanques de metano. ¿Qué hay de algún otro tipo de alienígena? Quizás del Covenant, pero uno del que no sabemos nada. Fred lo consideró, y finalmente dijo, voy a inclinarme por los niños. Entonces pudiste ver sus caras.
Fue más bien la forma y las proporciones de su cuerpo. Parecían humanos. Tal vez de 1,5 metros de altura. Brazos y piernas delgadas, manos y pies pequeños. Sin pelaje, sin alas. Fred se agachó y comenzó a bajar hacia el cañón. Ya sabes, niños. Eso no tiene sentido, dijo John, mientras se ponía a su lado. Netero está deshabitado. ¿De dónde vendrían un par de niños humanos? No lo sé, dijo Fred. ¿De dónde venimos? ¿Crees que un merodeador los dejó? 2 niños y su carreta arácnida. John golpeó el puntal contra la armadura abdominal de Fred. No lo creo. Son alienígenas. Eso significa que tenemos que estar en guardia. El LED de estado de Linda parpadeó en rojo, y para cuando se habían agachado, su voz estaba llegando por el canal del equipo. Tengo movimiento en el borde, informó. Al menos 20 figuras, y, líder azul. John encendió una luz verde de estado, diciéndole que continuara. Creo que le voy a dar esta a Fred. Parecen niños, dijo Linda. Creo que son humanos. John se levantó a toda su altura y miró hacia abajo, hacia el cañón. Corrió directamente al borde del cañón, que estaba a solo 100 metros de distancia, y no vio nada al final del sendero excepto la brillante cinta marrón de un espejismo de reflexión. ¡Ahí! Fred señaló hacia el final del arco, donde una máquina de cuerpo ovalado estaba saliendo de la maleza. Y parecía una araña con 6 pequeños torsos sobresaliendo por encima de su espalda. John se dio cuenta de que llevaban mantos holgados y se envolvían la cara con bufandas. Amplió la imagen e inmediatamente se dio cuenta de que Fred tuvo razón todo el tiempo. Tenían el pelo rubio fibroso y cejas delicadas sobre ojos azules, pero fueron sus expresiones las que lo convencieron, ira y miedo, alarma y determinación, todo mezclado y muy humano. Después de un momento, John se dio cuenta de que los niños lo miraban, así que levantó su mano libre y saludó con la mano. Solo que el piloto no se agachó dentro de su máquina. Un momento después, 2 niños se levantaron, sosteniendo lo que parecía una antena de plato en forma de hoz. Dejaron caer el poste de apoyo en una muesca en el borde trasero del compartimiento de pasajeros y lo giraron hacia John y Fred. John pensó que podría ser algún tipo de dispositivo de comunicación, pero entonces la máquina arácnida comenzó a correr a través de la llanura, sus 10 patas moviéndose tan rápido que apenas podía verlas. Espera. Fred agitó ambos brazos sobre su cabeza. Aguanta. 3 máquinas arácnidas más se levantaron de la maleza, con sus antenas en forma de hoz ya fijadas y apuntando hacia él y John, y rápidamente se volvieron para correr tras la primera. Fred empezó a perseguirlos. Solo queremos. 20 metros delante de él, las plantas de cristal comenzaron a romperse y a estallar en torres de llamas de corta duración. John no tenía idea de lo que las antenas les estaban disparando. Cogió a Fred por el brazo y lo tiró hacia atrás. Retrocede, dijo. Creen que los estás acechando. Más o menos, dijo Fred. Se volvió hacia John. No quiere saber quiénes son. ¿Y qué están haciendo aquí? Claro, dijo John. Las máquinas arácnidas seguían funcionando y haciendo que las plantas de cristal estallaran en llamas, y ahora había una delgada cortina de humo blanco que se elevaba frente a los 2 Spartans. Pero tal vez dar caza no es la mejor manera de presentarnos. Fred miró a través del humo hacia los óvalos que disminuían rápidamente de las máquinas arácnidas, y luego dijo, tienes razón. Sería mejor esperar a que vengan a nosotros. Tal vez. John comenzó a bajar por el sendero hacia el borde del cañón. Eso depende de lo que planeaban. Fred apareció a su lado, pero Kelly permaneció detrás de ellos escondiéndose. John la dejó allí. Hasta que tuviera pruebas de lo contrario, seguiría tratando a los niños como una amenaza potencial. ¿Crees que querían emboscarnos?, preguntó Fred. Se me pasó por la cabeza. ¿Por qué harían eso? Buena pregunta. Llegaron al borde del cañón. John miró por encima del borde, pero no pudo localizar a Linda en la neblina de calor. De todas formas, saludó con la mano. Vayan otros 50 metros, dijo Linda por el canal del equipo. Parecían estar esparcidos a lo largo de la parte más aguda de la curva. Entendido. John vio el camino hacia el final del arco y rápidamente comenzó a ver rocas negras del tamaño de una cabeza alineadas a lo largo del borde. Pisó la primera, aplastándola por debajo de su peso y confirmando que era exactamente lo que parecía ser, carbón. Más perplejo que nunca, se arrodilló y miró de nuevo el cañón. En la cinta de la autopista 300 metros más abajo, un puñado de puntos oscuros se movían de un lado a otro en la luz ondulante, casi con toda seguridad los marcadores de distancia que Kelly había identificado antes. Se sentó sobre sus talones y miró a Fred. Definitivamente planeaban atacarnos. Sí. Fred cogió un trozo de carbón y lo aplastó con su armadura potenciada. ¿Qué hemos hecho para?
A sus 6. Kelly advirtió por el canal del equipo. Se acerca rápidamente una máquina arácnida. John se zambulló entre las piernas de Fred, y Fred saltó por encima de su espalda, y ambos saltaron hacia adelante y se separaron 10 metros, sus rifles de combate ladeados y listos para disparar. Una máquina arácnida se precipitaba a través de las plantas de cristal con una potente carga, una joven se inclinaba sobre los mandos del piloto con su pelo rubio volando detrás de ella. Un par de chicos estaban de pie a su lado, apoyados en las esquinas delanteras del compartimento de pasajeros, trabajando juntos mientras balanceaban su arma de antena hacia Fred. Una línea de plantas de cristal que conducía hacia Fred se rompió y estalló en llamas, y luego una jaula de relámpagos crujió sobre su armadura. Su símbolo de amigo desapareció del rastreador de movimiento de John, y él cayó tan rígido como una viga de acero. John abrió fuego, poniendo una larga ráfaga contra el plato del arma. Resplandeció en blanco y empezó a chispear, y las plantas de cristal ardiente alrededor de Fred se redujeron a una llama. Entonces el plato explotó, rociando metralla sobre todo el vehículo. Uno de los muchachos gritó y empujó una mano ensangrentada hacia el cielo, luego cayó de nuevo en el compartimiento de pasajeros y desapareció. La piloto empujó su orbe de control en dirección a John, y la máquina arácnida se inclinó hacia él, doblando sus piernas hacia abajo en su lado y empujando con las piernas en el lado de Fred. Estaba 1 metro por delante de John casi antes de que pudiera reaccionar, su nariz redonda se elevaba para bloquear su ángulo de disparo y proteger a la piloto. Se lanzó sobre su espalda, con la intención de dejar que la araña pasara por encima de él, pero la cosa se detuvo sobre él. Las patas se doblaron hacia arriba, y el vientre cayó. Líder azul. El tono de Kelly era casi de pánico. Son. Debajo de ella. John rodó hacia las piernas, luego sintió que el tren de aterrizaje de la cosa aterrizaba en su hombro, y se detuvo en seco. Atascado. No tenía ni idea de lo pesada que era la máquina arácnida, pero no era mucho más grande que un Warthog, y ya había estado atrapado bajo un par de esos antes sin que le aplastaran su Mjolnir. Entonces levantó las patas del suelo, y su brazo se desplomó por debajo de él al caer su peso. Atascado más fuerte, dijo. Ayuda. Ten paciencia. Una cadena de pings resonó a través de la araña mientras Kelly disparaba una ráfaga en su parte trasera. Voces apagadas, asustadas y jóvenes, resonaron por el casco. John intentó de nuevo liberarse, esta vez rodando de lado, pero no sirvió de nada. La cosa había bajado todo su peso sobre él, así que incluso si se las arreglaba para rodar sobre su vientre, simplemente caería sobre él. El estallido de una granada detonante sonó en algún lugar frente a la máquina. Los resultados fueron visibles para John solo a través del borde superior de su placa frontal, una pequeña cortina de polvo y fragmentos de plantas cayendo al suelo. Pero estaba claro que la granada había sido concebida solo como una advertencia, ya que había aterrizado demasiado lejos como para causar daños a los pasajeros o al vehículo. Había más pings en la parte trasera de la máquina, y luego un ruido sordo cuando algo aterrizó en el suelo del compartimento de pasajeros. Kelly, ¿no lo hiciste? Por supuesto que sí, dijo Kelly. Pero no está armada. La niña y sus 2 compañeros ya estaban saltando de la máquina en el lado de John del compartimiento de pasajeros. El pelo de la niña estaba cubierto de sangre, solo podía ser el resultado de la inesperada erupción del arma de la antena parabólica, y uno de los muchachos aterrizó torpemente y cayó cuando su rodilla se dobló de lado. Gritó, y sus 2 compañeros dieron la vuelta y lo agarraron por debajo de los brazos. El segundo chico solo podía usar una mano, porque la otra tenía un fragmento de antena atravesándola. La chica tenía una herida de metralla dentada en su cuero cabelludo, y cuando miró hacia John, su cara estaba cubierta de sangre. Pero al menos los 3 estaban vivos, y John estaba bastante seguro de que era mejor que lo que habían planeado para él y Fred. El trío miró hacia la parte trasera de su máquina, y luego cojeó entre los arbustos mientras Kelly corría con su rifle de asalto MA5B en la mano. Los miró lo suficiente para estar segura de que ya no eran una amenaza, luego devolvió su arma a su montura y agarró la cosa arácnida donde sus patas entraban en el cuerpo. Se las arregló para levantarla lo suficiente para que John rodara sobre su vientre. Mientras se movía por debajo, el símbolo de amigo de Fred reapareció en su rastreador de movimiento. Azul 2, estado, dijo John. El LED de estado de Fred parpadeó en ámbar. En medio de un reinicio duro, pero parece que todos los sistemas están volviendo a funcionar. John se levantó, vigilando cuidadosamente a los niños que se marchaban. Habían desaparecido en su mayoría entre las plantas de cristal, pero estaban dejando un rastro de sangre suficiente como para que fuera fácil localizarlos. ¿Alguna herida? No, mi armadura se bloqueó cuando todo empezó a fallar. Deben haberme golpeado con algún tipo de explosión electromagnética. Fred se detuvo un momento y añadió, mi sistema de a bordo dice que fue una explosión de microondas. ¿Microondas?
John nunca había oído hablar de tal arma, hornos de microondas y varillas cauterizadoras de microondas, seguro. Pero un arma de microondas. Esa era algo nuevo. Le hizo señas a Kelly para que agarrara a los niños, luego regresó a la máquina arácnida y se puso de puntillas para poder mirar dentro del compartimento de conducción. Nada de esto tiene sentido. El tercio posterior del compartimento estaba dividido en un trío de contenedores con poco carbón, separados entre sí por un par de pasillos estrechos. A 1 metro de los depósitos de carbón, un tubo lleno de hollín se elevaba unos 10 centímetros por encima de un gabinete situado en la cubierta circundante. Incluso a John, que nunca había sido un estudiante apasionado de ingeniería mecánica, le parecía obvio que el armario contenía un motor de carbón. Pero no había humo que saliera del tubo, ni tampoco salían gases de los agujeros de bala que las balas de Kelly habían abierto en el interior del gabinete del motor. Lo que sea que la máquina arácnida estuviera usando como energía cuando los niños atacaron, no era un motor de carbón. Delante de los contenedores de carbón, la zona de pasajeros estaba llena de cestas de tejido tosco llenas de alimentos, hojas en forma de remo desgarradas, tallos rizados de color naranja, raíces largas y serpenteantes, y vejigas de agua hechas de lo que parecían ser estómagos de animales. En el suelo entre las cestas, John podía ver las juntas de paneles de acceso extraíbles, mientras que las paredes de 1 metro de altura que rodeaban el compartimento estaban divididas por una línea de cajones extraíbles. En la parte delantera se elevaban los controles de la máquina arácnida, una gruesa columna de cristal que terminaba en un orbe transparente más grande que el casco de John. Es como si una banda de cazadores-recolectores construyera un todoterreno de lujo, dijo Fred. Estaba enfrente de John, mirando el compartimento desde el otro lado. Antes de que inventaran las ruedas. Como dije. John vio la granada no armada de Kelly en el suelo junto a una cesta de vejigas de agua y se elevó para recuperarla. No tiene sentido. Me vendría bien un poco de ayuda con estos niños, dijo Kelly, que aún hablaba por el canal del equipo. A menos que prefieras que les dispare. Negativo, dijo John. No creía que Kelly hablase en serio, pero era mejor asegurarse. No era la más paciente de los Spartans. Quiero hablar con ellos. No eres el único, dijo Fred. Tienen mucho que explicar. John encendió una luz verde para mostrar que estaba de acuerdo, pero en realidad estaba menos interesado en lo que los niños estaban haciendo en Netherop que en sus máquinas arácnidas. Si pudiera encontrar una forma de llegar a un acuerdo con ellos, podría enviar a algunos de ellos de vuelta para recuperar a Petrov y al resto de la Fuerza Azul. O, como mínimo, obligar a estos 3 a llevarlos a él y a los demás Spartans. John y Fred siguieron el rastro de Kelly durante 50 metros antes de que la vieran agachada junto a una planta de cristal rota. Los niños se habían detenido a unos 10 metros delante de ella, y la niña estaba de pie detrás de sus compañeros, girando una onda de piedra cargada sobre su cabeza. La sangre corría por un ojo, y ella seguía limpiándola con la manga de una túnica llena de suciedad. Con la mitad inferior de su cara aún escondida detrás de una bufanda suelta, era difícil saber su edad. Pero a juzgar por su tamaño, ni ella ni sus compañeros podían tener más de 10 años. John comenzó a sacar sus armas y granadas de sus monturas y las puso sobre la piedra a los pies de Fred. Atraparé a la chica, dijo por el canal del equipo. Kelly, tú te quedas con el chico de pie. Dejaremos al que está en el suelo por ahora. Un fuerte ruido sonó dentro de su casco cuando fue golpeado por una piedra que se movía rápidamente. Miró hacia los niños y vio a la niña rubia, con los ojos muy abiertos por el miedo, metiendo otra piedra en el bolsillo de su honda. El chico de la mano herida se adelantó y lanzó una piedra con su mano buena. El ruido no era tan fuerte. Son feroces, dijo Fred. Les concedo eso. Son idiotas. Kelly comenzó a poner sus propias armas a los pies de Fred. Tarde o temprano, me cansaré de que me golpeen el casco. Empecemos por desarmarlos, dijo John. Podría ser más fácil averiguar qué está pasando aquí si no los matamos. Otra piedra salió de la honda de la niña y rebotó en el pectoral de Kelly. No estaría tan segura, dijo ella. Pero no veo ningún daño en intentarlo. John giró sus palmas hacia afuera, luego extendió sus brazos y comenzó a dar vuelta hacia el flanco izquierdo de los niños. Azul 4, dijo por el canal del equipo, avanza hasta el siguiente punto de acceso, luego escala el cañón y vigila. Todavía hay 4 máquinas arácnidas ahí fuera, y no quiero que vuelvan para proteger a sus amigos con esos aparatos de microondas. El LED de Linda parpadeó en verde. Kelly reflejó el gesto de John y giró en círculos hacia el flanco derecho de los niños. La niña le arrojó otra piedra, y el niño le arrojó una piedra a John, y el niño en el suelo inmediatamente levantó las manos, dándole otra piedra a cada uno. Ahora, dijo John. Él y Kelly se lanzaron corriendo, sujetando a los niños por sus brazos. John levantó a la niña del suelo y rápidamente retrocedió media docena de pasos,
lo suficientemente lejos como para alentar una sensación de separación, pero le permitió ver que sus amigos no estaban siendo lastimados. Déjame ir, Esquirol. Ella levantó un pie, pateando el interior de su codo tan fuerte que escuchó el chasquido de un dedo del pie. Te voy a cocinar bien. Sin liberarla, John activó su emisor de voz. Puedo entenderte. Dejó de luchar, y luego lo estudió con los ojos entrecerrados. ¿Por qué no lo harías? Tengo lengua. John miró a Kelly, quien sostenía al niño a distancia y lo ignoraba. No me preguntes, dijo por el canal del equipo. No soy buena con los niños. John se volvió hacia la chica, tratando de decidir lo que debía preguntar. Aunque había sido entrenado en 5 técnicas de interrogatorio diferentes, todos asumían que al menos tenían algún conocimiento sobre el enemigo. En este caso, ni siquiera estaba seguro de que los prisioneros fueran un enemigo, pero el primer paso era siempre establecer el control. John levantó su mano libre y sacó la bufanda de la cara de la niña. Con las mejillas hundidas y una cara tan demacrada que era casi esquelética, parecía tan desnutrida que no podía ni siquiera empezar a calcular su edad. Podría haber tenido 8. O 18 años. ¿Cómo te llamas? Lena, contestó ella. ¿Y tú te llamas? John pensó por un momento. La niña y sus compañeros se comportaban como enemigos, pero no había ninguna razón para que lo fueran, al menos, no que él pudiera ver. Y no iba a usar ninguna técnica de coerción sobre un niño, hostil o no. Tampoco había tiempo para la dominación y el control. Así que eso solo dejó la creación de relaciones y la creación de tratos. John, dijo. Me llamo John. John. Lena lo pronunció John. Tu nombre es John. Afirmativo. Si tú lo dices. Lo hago, porque lo es, dijo John, al darse cuenta de que ella no le creía. ¿Por qué no me llamaría John? Lena miró hacia otro lado. Por nada. No, dijo John. Dime. Bien. Lena le dio una sonrisa reservada. John es un nombre extraño para un alienígena, ¿no? Fred resopló, y Kelly gimió. No somos alienígenas, dijo John. Lena miró hacia otro lado, y el chico que colgaba de las manos de Kelly dijo, tienen que ser alienígenas. ¿Por qué? Mírense, dijo. Las personas nunca son tan altas. Algunas personas lo son, dijo Fred. De ninguna manera, dijo el chico. Y nadie puede correr tan rápido, no por tanto tiempo. Y la gente no puede usar trajes de metal pesado, dijo el otro chico. No sin cocinarse. ¿Y si te dijera que podemos correr rápido por los trajes de metal? Preguntó John. Y que no nos cocinamos porque los trajes nos mantienen frescos. El niño resopló y dijo, no te creería. No somos estúpidos. John se volvió hacia Fred y le dijo, muéstrales. Fred giró su placa facial hacia el niño con la rodilla lesionada. Si me tiras una piedra, te aplastaré la cabeza como a un huevo. ¿Qué es un huevo? Se rompe con facilidad, y luego se hilo pegajoso. Sin trucos, de acuerdo. Fred levantó ambas manos, luego deslizó sus dedos bajo el protector de la barbilla del casco y los pasó por detrás, separando el sistema protector de las capas internas que estaba debajo del resto del traje. Los 3 niños se quedaron boquiabiertos, como si esperaran que algo horrible se revelara cuando se quitara el casco. Una vez que Fred llegó a la nuca, usó ambas manos para desconectar la interfase neural, y luego cuidadosamente movió el casco hacia adelante y lo apartó como una máscara. El rostro que reveló era delgado y de rasgos fuertes, con cejas negras sobre los ojos verde azulados, una nariz fina como una hoja, mejillas altas y una boca amplia sobre un mentón cuadrado. Todavía tenía la frente sin arrugas y el rostro liso de un adolescente de 15 años, pero todo lo demás, especialmente sus rasgos robustos y su mirada penetrante, apuntaban al soldado endurecido que ya era. John miró a Lena. ¿Qué te parece? Preguntó. Suficientemente humano. No estoy. No estoy segura de qué pensar. Ella miró de Fred a John. Son todas las personas de tu mundo tan grandes. No todos nosotros, dijo John. Bajó a Lena hasta que sus pies volvieron a estar en el suelo. Podemos hablar ahora. Sin peleas. Sin correr. Lena asintió. Creo que no tenemos elección. Si peleamos, tu amigo nos romperá la cabeza hasta que las cosas pegajosas salgan. Miró hacia el chico con la lesión en la rodilla. Y si corremos, dejamos que cocinen a Arne. Deberían correr de todos modos, dijo Arne. No hay razón para que nos cocinen a todos. No vamos a cocinar a nadie. John empezaba a preguntarse si cocinar era algo más que la jerga local para matar. Ni siquiera queremos hacerles daño. Entonces, ¿por qué nos persiguen? Preguntó Lena. No los estamos persiguiendo,
dijo John. Y sin embargo. Lena extendió los brazos, un gesto que abarcaba a todos los habitantes de la zona. Aquí estamos. ¿Por qué estaban tratando de emboscarnos? John hizo un gesto a Kelly para que soltara al tercer niño, y luego le preguntó, ¿cómo te llamas? ¿Por qué debería decírtelo? Así sé cómo llamarte. John estaba empezando a pensar que debería haber probado una técnica de coerción, establecer una relación estaba resultando más difícil de lo que esperaba. Señaló a sus propios compañeros. Él es Fred, ella es Kelly. La mirada de Lena se dirigió hacia Kelly. Eres una chica. Una mujer, pero sí. Kelly miró al tercer chico. Y John te preguntó tu nombre. Lo escuché. Lena suspiró. Oscar, si quisieran cocinarnos, ahora estaríamos muertos. Oscar la miró con ira. Piensa, Lena. Nos quieren a todos. Todo el campamento. Kelly habló por el canal del equipo. Esto no va a ninguna parte, y tenemos una misión que cumplir. Tenemos que volver al sendero. Las cabezas de los tres niños se fijaron en el casco abierto de Fred, pero parecían más sorprendidos que alarmados. John esperaba que eso significara que solo habían podido escuchar la voz de Kelly, no entender lo que en realidad estaba diciendo. Incapaz de responder a través del canal del equipo sin llamar más la atención sobre el casco de Fred, John extendió sus dedos e hizo un pequeño movimiento horizontal, una señal para ser paciente. Oscar era un poco antagónico, pero estaba progresando con Lena, y eso significaba que tenía una buena oportunidad de llegar a un acuerdo para ayudar al resto de la Fuerza Azul. O al menos llevar al equipo azul al objetivo más rápido. John se volvió hacia Oscar. Te equivocas respecto a querer cocinarte, dijo. No queremos cocinar a ninguno de ustedes, pero si yo estuviera en su lugar, estaría pensando lo mismo. Oscar sonrió en la dirección de Lena. ¿Ves? Lena puso los ojos en blanco y miró hacia otro lado. Así que hagamos un trato aquí. Mientras John hablaba, le hizo un gesto a Fred para que se volviera a poner el casco. Los curaremos y los pondremos de nuevo en su araña de montar. ¿Qué es una araña? Preguntó Arne. Su vehículo de transporte, dijo John. Señaló hacia la máquina arácnida. La cosa que estaban montando. Los llamamos corredores de montaña, dijo Lena. He visto arañas en las fotos de aprendizaje, pero no parecían lo suficientemente grandes para montar. Estoy seguro de que no es así, dijo John. Tenía miles de preguntas sobre estos niños y por qué estaban en un mundo supuestamente deshabitado y no sabían qué eran los huevos o las arañas, pero también tenía una misión que cumplir, y el tiempo se estaba acabando. Devolvió su atención a Oscar. Los curaremos y los devolveremos a su corredor de montaña. Luego seguiremos nuestro camino, se reunirán con sus padres. Nuestros padres. Oscar estalló. Se volvió hacia Lena. ¿Ves? Lena se puso pálida y asintió. No entiendo, dijo John. De verdad que no lo hacía. Como todos los Spartans, lo habían arrebatado a sus propios padres cuando tenía 6 años, un hecho altamente clasificado que por lo general provocaba conmoción e incredulidad en cualquiera que recibiera información al respecto por primera vez. Siempre parecían pensar que debía sentirse enojado y resentido por lo que le habían hecho, pero no lo estaba, porque había sido reclutado en un programa de desarrollo ultrasecreto que lo había convertido en el supersoldado de bioingeniería que era hoy en día. Pero tenía algunos recuerdos vagos y agradables de sus padres, y la mayoría de las personas que conocía que habían sido criadas por sus padres parecían tener muy buenos recuerdos de ellos. No quieren volver con sus padres. Los ojos de Lena se iluminaron de comprensión. John, te estás ofreciendo a matarnos. Nuestros padres están muertos. Muertos. Miró desde Lena hasta Oscar. Todos ellos. Sí, todos ellos, dijo Oscar. ¿Qué les pasó? Preguntó Kelly. Murieron, contestó Arne. Se murieron de hambre o se enfermaron, o se lastimaron o tuvieron demasiada sed o calor. Elige lo que quieras. Siempre pasa algo. Siempre. Dijo Kelly. Seguramente, eso es una exageración. Arne y Oscar se miraron el uno al otro. ¿Ninguno de ustedes tiene padres? Preguntó John. No veía ninguna indicación de que estaban mintiendo, solo que no podía creer lo que le estaban diciendo. De verdad. Yo recuerdo los míos, dijo Lena. Mi madre, al menos. Creo que tenía los ojos verdes. ¿No lo sabes realmente? Preguntó Fred. Yo era joven, dijo ella. Acababa de aprender a caminar. Vale, estoy empezando a entenderlo, dijo John. Los padres mueren jóvenes en Neterop. Entonces, ¿quién los cuida? No somos bebés, dijo Oscar. Quiero decir, ¿cuándo son bebés? Preguntó John.
Antes de que aprendan a caminar. Lena lo miró como si estuviera loco. Alguien tiene que hacerlo, dijo John. Nadie nace caminando. Por supuesto que no, pero qué pregunta más extraña. Lena hizo un movimiento circular con el dedo, tomando en cuenta a ella misma y a los dos niños. Todos lo hacemos, todo el campamento. Oscar frunció el ceño y se inclinó hacia adelante. ¿Por qué estás tan interesado en nuestros bebés, John? No lo estoy, en realidad, dijo John. Es solo que, es diferente. Y siento haber mencionado a sus padres. No quise decir que los enviaríamos a reunirse con sus ancestros, solo que serían libres de irse, siempre y cuando todos acordáramos dejarnos en paz. ¿Por qué deberíamos confiar en ti? Preguntó Oscar. Porque la cosa pegajosa aún está dentro de tu cabeza, dijo Lena. Y estoy lista para romper tu huevo. John sonrió dentro de su casco. Eso es lo esencial. Cogió una de las rocas que habían rebotado en su armadura antes. Intentan emboscarnos de nuevo, y... Cerró el puño y aplastó la piedra. Los ojos de Oscar se volvieron redondos. Me parece justo, dijo. Mientras dejen de perseguirnos. Nunca los hemos perseguido. John sacó un botiquín del compartimento de carga, se arrodilló y señaló la mano herida de Oscar. Ahora, déjame ver qué puedo hacer con esa metralla. Parece dolorosa. Oscar lanzó una mirada furtiva hacia Lena, quien la cogió y le señaló a John. Adelante, ordenó. Tiene que ser mejor que una pomada de barro. Oscar se acercó y presentó una mano que tenía la suerte de seguir teniendo. El fragmento de antena tenía unos 5 centímetros de ancho, y le había atravesado la mano. John examinó el fragmento, luego tomó la parte delgada sobre el dorso de la mano y la partió. Oscar aulló de dolor y trató de alejarse. John lo sujetó con fuerza y buscó bajo la palma de la mano libre, y luego extrajo el fragmento. Oscar aulló de nuevo, pero esta vez no intentó retirar su mano. John le dio la vuelta y examinó la herida. Había un amplio agujero en el centro de la palma, y a través de la sangre, pudo ver que muchos de los huesos habían sido destrozados tan gravemente que los 2 dedos del medio colgaban solo por la carne y el músculo. Se necesitaría más que las habilidades de John en primeros auxilios para poder usarlos de nuevo, pero podía aliviar el dolor y ayudar a evitar que se infectaran. Sacó la bioespuma de su botiquín. ¿Cuánto tiempo llevas en Netherop? Preguntó. Esa es una pregunta tonta, dijo Oscar. No seas desagradable, Oscar. Lena estaba de espaldas a Oscar, con la cabeza inclinada hacia atrás mientras Kelly le cortaba el pelo ensangrentado de su herida en el cuero cabelludo. Él podría aplastarte la cabeza, y no me importaría. Oscar suspiró y dijo, toda nuestra vida. ¿Por qué te importa? John empezó a meter la bioespuma en la herida de Oscar. No era particularmente cuidadoso en evitar los huesos rotos. Entonces deben conocer muy bien la zona, dijo. Sabemos lo que necesitamos, dijo Oscar. Y lo que no necesitamos saber. Hay muchos lugares a los que no podemos ir. Me lo imagino, dijo John. Continuó moviendo la boquilla de bioespuma de un lado a otro, rellenando la herida con lo que serviría como tapón temporal hasta que Oscar recibiera la atención médica adecuada. ¿Has visto ya el naufragio? ¿Qué naufragio? Había una nota confusa en el tono de Oscar que hizo que John se diera cuenta de que había formulado mal su pregunta. Había habido muchos naufragios en el área últimamente, empezando por la Guardia Nocturna, los Pelicans de la Whitley y el complemento de cazas, y un puñado de aeronaves del Covenant. La gran fragata, aclaró John. ¿Qué es una fragata? John suspiró. No importa. Terminó con la bioespuma y luego dijo, eres un tipo duro, Oscar. Eso tiene que doler. Está empezando a hacerlo, dijo Oscar. Pero al principio, ni siquiera lo noté hasta que vi la sangre. Las malas heridas son así, dijo John. La conmoción nerviosa te permite seguir durante unos minutos. Pero cuando eso desaparece, bueno, no hagas nada donde necesites estar consciente. El dolor te noqueará. Entonces, has sido herido antes. 1 o 2 veces, dijo John. Pero nunca estuve a más de unas horas de la enfermería, así que no sufrí como tú lo harás. La voz de Fred sonó dentro del casco de John. Veo lo que estás haciendo, dijo. Inteligente, y un poco cruel. No hay elección, contestó John, también por el canal del equipo. Tenemos un objetivo que capturar y estos niños tienen un corredor de montaña que puede llevarnos allí. Miren si pueden ganarse a sus chicos también. Los LEDs de estado de Fred y Kelly parpadearon en verde, y cada uno de ellos comenzó a hablar de la gravedad de las heridas de sus pacientes. John devolvió su atención a Oscar. ¿Cuánto tiempo te llevará llegar a una enfermería? ¿Qué es una enfermería? Un centro médico, dijo John.
Solo fingía pensar que Oscar tendría acceso a la medicina moderna. Dejando a un lado a los corredores de montaña, no había nada en estos niños que sugiriera que venían de una civilización lo suficientemente avanzada como para tener nada más que tratamientos primitivos. Ya sabes, dónde harán la cirugía para arreglar tu mano. ¿Qué es la cirugía? John se hundió de nuevo en sus talones. No tienes una enfermería, ¿verdad? No lo creo, dijo Oscar. Eso es malo. No lo sería, si vinieras con nosotros. John sacó una venda de su botiquín y comenzó a envolver la mano de Oscar. Pero como ya no estás bien, probablemente ya no podrás usar la mano. No. La cara de Oscar se puso pálida. ¿Y entonces? ¿Qué pasa si lo hago? Ir contigo. Entonces uno de nuestros cirujanos podría arreglarte la mano, dijo John. Y la rodilla de Arne, dijo Fred. Estaba sosteniendo la pierna de Arne con ambas manos, y Arne estaba recostado sobre sus codos, sus ojos volteados hacia atrás por el dolor. La tengo de nuevo en la cavidad, pero seguro que hay mucho daño en los ligamentos. Si alguna vez quiere volver a caminar bien, definitivamente necesitará una cirugía. John miró a Lena, a quien acababan de cortarle el pelo de la herida de metralla y le estaban rociando bioespuma en la laceración. Su colonia no tiene ningún tipo de médico. ¿Colonia? Lena respondió. ¿Por qué alguien construiría una colonia en este lugar? Nos hemos estado preguntando lo mismo desde. Fred cortó, sin duda decidiendo que no sería prudente mencionar a los dos jinetes que desaparecieron en la onda expansiva de la guardia nocturna. Desde que los vimos por primera vez. No habrían construido una colonia aquí. El tono de Kelly fue de repente comprensivo. No están aquí por elección. De ninguna manera, dijo Arne. Somos desechos. ¿Quieres decir náufragos? Preguntó John. Su nave se estrelló aquí. Quiere decir desechados, dijo Lena. Así es como nos llamamos a nosotros mismos. Nuestra nave no se estrelló aquí, explicó Oscar. Nuestros antepasados eran piratas. Fueron abandonados aquí. Todos se callaron mientras los Spartans digerían esto. John activó el canal del equipo para que Linda estuviera al tanto de lo que sucedía, no porque pensara que sería una amenaza para el equipo azul, sino porque quería que lo oyera de primera mano. El abandono planetario era una grave violación del Código Uniforme de Justicia Militar, una práctica tan inhumana que la Autoridad de Administración Colonial prohibió su inclusión como castigo en cualquier código penal planetario y encarcelaría a cualquiera que estuviera involucrado en ello. Y abandonar a alguien en un lugar como Neterop. John no podía ni siquiera imaginar ese tipo de crueldad. Finalmente preguntó, ¿sus antepasados fueron abandonados aquí en Neterop? Alguien los dejó aquí sin salida. Así es como se nos ha explicado. Lena se encogió de hombros. Nuestros antepasados cazaban las naves de carga que abastecían a las colonias. Estoy segura de que cuando alguien los atrapó y los puso aquí, todos esperaban que murieran en la miseria que se merecían. Pero no murieron, dijo Kelly. Se las arreglaron para sobrevivir, y tener hijos. Lena asintió. ¿Por qué encontraron las ciudades cueva?, dijo ella. No había comida, pero tenían agua. Y había herramientas. John miró hacia atrás, hacia la máquina arácnida. Como sus corredores de montaña. Unas pocas herramientas, dijo Arne. La mayoría venían de nuestros antepasados. Las otras cosas, bien, incluso cuando alguien puede desenterrarlas y averiguar lo que hacen, por lo general no funcionan. Comprensible, dijo Fred. Las ciudades cueva tienen que tener, ¿qué? 10.000 años de antigüedad. 100.000. Lena ladeó la cabeza y lo miró. ¿Qué es un año? Es. John se detuvo, dándose cuenta de que no sabía cómo responder. Era obvio que estos desechados conocían algo de terminología y estaban en blanco con otras cosas. Su computadora a bordo mostró un mensaje no tan útil en su HUD. Neterop completa una revolución solar cada 2,4 años estándar. ¿Pero qué significaría eso para Lena y sus compañeros? Si Neterop tuviera algo así como un año, se mediría en términos de estaciones o cambios en la luz, y el equipo azul no había estado en el planeta el tiempo suficiente para hacer observaciones significativas acerca de cualquiera de ellos. Finalmente, John dijo, te lo explicaré más tarde. Cambió al canal del equipo. Azul 4, ¿estás siguiendo todo esto? Afirmativo, dijo Linda. Me dan ganas de dispararle a alguien, a muchos de ellos. A mí también, dijo John. Pero quien quiera que haya hecho esto probablemente murió hace 50 años. Ya estás en el borde. Afirmativo. ¿Qué están haciendo el resto de los desechados? Todavía están corriendo, y no parece que vayan a volver. Linda dijo. Pero estoy observando un problema. Adelante. Ellos están siguiendo el mismo rumbo que nosotros,
dijo Linda. Creo que quizás están tratando de llegar antes que nosotros a la golpe de suerte. Gracias por escuchar. Like y suscripción si les gustó y recuerden que pueden comentar cualquier cosa. Hasta el próximo capítulo, amigos.